Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este lugar. Hoy vamos a concluir el ciclo sobre el Sermón del Monte. Y bueno, pues vamos a centrarnos, gracias a nuestro Dios que Él está aquí con nosotros. Se siente su presencia, percibimos esa presencia divina, esa presencia gloriosa de nuestro Dios. Y pues Él es bueno con nosotros, Él de verdad nos ama, somos importantes para Él. Y eso es lo más importante que nos debe interesar, ¿verdad? Que Dios se interesa por nosotros. Gracias a Él. Vamos a seguir en la presencia de nuestro Dios. Vamos a pedirle que Él nos ayude, que Él nos hable esta mañana. No nos distraigamos con otras cosas. Dios está aquí. Dios quiere seguirte dando más, alimentándote más. Dios anhela eso, que estés lleno de Él, que estés lleno de su Espíritu, de su presencia, amado. Los que buscamos a Dios, lo más importante de ello es que un día vamos a estar con Dios, vamos a estar en su presencia, vamos a estar adorándole, vamos a estar alabándole. En el lugar donde esté Él, ahí vamos a estar con Él, todos aquellos que laven sus ropas, todos aquellos que se limpien del pecado, vamos a estar en la presencia de Dios. Y este momento que pasamos solamente es una probadita. Imagínate la gloria que va a ser cuando estés en su presencia, cuando estés con Él allá en el cielo, en donde vas a escuchar los cantos de aquellos ángeles, de aquellos que Él le dio esos instrumentos, que vas a escuchar unas alabanzas, unos cantos que jamás hemos escuchado aquí. Y vas a estar ahí, si tú pones tu confianza en el Señor. Esto que sentiste esta mañana solamente es algo muy pequeño, pero allá, imagínate, va a ser por toda la eternidad, por siempre, amado. Dios te va a dar un cuerpo especial para poder estar en la presencia de Dios. Y va a ser muy glorioso, va a ser muy precioso aquellos momentos. Te damos gracias, Señor, esta mañana porque nos permite estar aquí. Te agradecemos profundamente, Señor, por tu divina presencia, porque somos polvo, Señor, y tú, Señor, nos visitas con tu presencia, Padre. Muchas gracias, Señor, te doy por cada persona que trajiste hoy, que viene a buscar tu rostro, viene a buscar tu presencia, Señor. Yo te ruego que tengas un encuentro con todos los que están aquí, como se los has demostrado, Padre. Gracias por este amor tan grande que nos tienes, Señor. Gracias por ser tan bueno, Padre, con nosotros, en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Gracias por ser nuestro Dios, porque no eres un cuento, Señor, porque no eres un mito, eres una realidad, Señor. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, Padre eterno. Te damos a ti toda la gloria y toda la adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Bien, el tema que vamos a tratar esta mañana es el último, que se titula El amor a los enemigos y la venganza. Ese va a ser el tema del día de hoy. Yo quiero preguntarle a usted si alguna vez en su vida, yo creo que sí, en lo más seguro que ha tenido algún enemigo. Yo creo que todos hemos tenido eso. Por los problemas de trabajo, por los problemas ahí con los vecinos, por los problemas que muchas veces se suscitan en la pareja, a lo mejor, ¿verdad? Casi siempre hay problemas en los matrimonios y si llega a un divorcio, ¿no? A un pleito de esos, pues llega a verse a la persona como enemigo. ¿Alguien de ustedes tiene enemigos?
ha tenido problemas de esa especie? Levante su mano, ¿quiénes han tenido enemigos en su vida? ¿Sí ha habido? Sí, yo creo que sí, todos, ¿verdad? En el trabajo, en la oficina, a veces con los vecinos, a veces con la propia pareja, hemos tenido enemistades, hemos tenido pleitos, hemos tenido muchas cosas, ¿no? Muchas cuestiones. Yo recuerdo de joven, pues era yo muy peleonero y tenía yo muchos enemigos de ese tipo de cosas, ¿no? Y pues casi la mayoría de los jóvenes tenemos eso, tenían enemigos por causa de muchas cuestiones. Entonces, si el tema que vamos a tratar hoy se trata de eso, de que tuvimos enemigos, pero ¿qué nos dice nuestro Dios que debemos hacer con respecto a eso? ¿Qué nos dice el amor a los enemigos y la venganza? Vamos a iniciar con un texto que habla en Mateo 5, versículos 38 al 48. Mateo 5, del versículo 38 al 48, dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, dice, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, por una milla ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El siguiente dice el 46. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Dice eso en la Biblia, amados? ¿Que tenemos que aborrecer a nuestros enemigos? ¿Lo han leído ustedes que dice así? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que habló en el Sermón del Monte, y el Señor quiere que tengamos esta actitud, este comportamiento, esta manera de pensar sobre aquellos que nos hacen mal, sobre aquellos que te ultrajan, dice ahí, sobre aquellos que pisotean tus derechos, sobre aquellos que no te respetan, sobre aquellos que te dicen muchas cosas, a lo mejor en tu trabajo, en tu propia casa. Dice el Señor Jesucristo que, porque si amas a los que te aman, pues ¿qué recompensa vas a tener? Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Entonces, de esto se va a tratar el tema, amados, el día de hoy, sobre amar a los enemigos. Es por eso que yo les preguntaba si antes tuvieron ustedes enemigos o han tenido enemigos, por causa de muchas veces que a veces por cuestiones económicas pides prestado y luego no tienes para pagar, por ejemplo, y te escondes de la persona que te prestó el dinero y la ves ya como un enemigo. O al revés, te deben a ti y ya no tienen para pagarte o no tienen la voluntad para hacerlo, y pues la persona se esconde de ti y ya te ve como su enemigo.
cuestiones de esas. Pero ahorita vamos a analizar punto por punto de lo que acabamos de leer, versículo por versículo, lo que significa realmente o qué nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo con respecto a esta escritura. ¿Qué es lo que Él desea, lo que Él anhela? Porque sí, acabamos de estar en la presencia de Dios, en la alabanza, y bueno, esto es lo que debemos de aprender. Antes de eso te pongo en el contexto de que vimos el tema del espíritu de la ley, vimos también Jesús y el enojo, vimos el adulterio y el divorcio, también escuchamos el tema de los juramentos y hoy cerramos con el amor a los enemigos. Vimos esos temas que tienen que ver que el cristiano, la persona que ama a Dios, la persona que va a amar al Señor Jesucristo, que va a ser discípulo de Cristo, tiene que deshacerse de todas estas cuestiones que habla la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dio este estudio sobre el Sermón del Monte, llamó a sus discípulos y les dijo que Él quería que tuvieran este tipo de corazón, esta forma de pensar, esta forma de ser, de aquellos que realmente iba a tomar por discípulos. Y Él dijo eso, o sea, y no solamente fue en aquella generación, sino hoy en día lo sigue pidiendo, sigue nuestro Señor Jesucristo sigue poniendo esto, porque está la palabra de Dios, está la Biblia, en donde nos sigue hablando, nos sigue diciendo que Dios anhela, Dios desea este tipo de forma de vivir de los cristianos, de los creyentes que van a hacer la voluntad de Cristo, que van a ser hijos de Dios. Tienen que tener este corazón para con su prójimo. El Señor Jesucristo resumió la ley en 2 mandamientos. ¿Cuáles son, amados? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos el Señor Jesús encerró toda la ley y los profetas, dice su palabra. Bien, entonces vamos a analizar qué es un enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Dice, si quieres ponerlo, enemigo. ¿Qué es un enemigo? Vamos a analizarlo. ¿Quién es nuestro enemigo? Bueno, enemigo o enemiga se deriva la palabra contrario. Es un adjetivo que se muestra completamente diferente. Es una persona, ¿no? La parte de abajo dice persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o le quiere hacer un mal, ¿no? Tiene deseos de hacerle un daño o un mal. Eso es lo que es una persona, un contrario, o sea, hay varias palabras con respecto a tener un enemigo. Es contrario, es un enemigo, es un adversario, ¿verdad? Que muchas veces no te va a ver con buenos ojos. Esa es una persona que se le puede considerar enemigo. Eso lo dice la Real Academia Española. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 38, del 5:38, vamos a ver con respecto a la venganza, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Mateo 5, versículo 38, vamos a estar analizando versículo por versículo. Y dice en el 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 21, 24, dice eso. Vamos a citar lo que dice la ley de Moisés, lo que decía. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Levítico 24, al versículo 20, dice también, rotura por rotura,
ojo por ojo y diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y Deuteronomio 19, versículo 21, dice, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bien, la ley de Moisés permitía que un juez, no el afectado, escucha bien, la ley de Moisés permitía que un juez, no la persona afectada, aplicara una medida de juicio de acuerdo con el daño hecho. La intención de la ley era evitar un castigo excesivo, es lo que decía ahí. Decía la ley de Moisés que tenías que aplicar eso. Pero esto solamente lo tenían que aplicar los jueces en el pueblo de Israel, no era la persona afectada, no era la persona que había sufrido el agravio, era el juez el que tenía que aplicar esta sanción a una persona que había afectado a otra. Había asesinado, había robado, le había hecho algún ultraje. La ley le permitía hacer eso, pero solamente tenía que aplicar el magistrado, ¿verdad? El juez, como hoy los que conocemos los juzgados, eran las únicas personas que podían aplicar esta ley. No era el agraviado, no era como el pueblo entendía, como los fariseos entendían, que tenían que aplicar esto a cualquier persona que les caía mal, a cualquier persona que odiaran o cualquier persona que les cayera gorda, como se dice comúnmente, les aplicarían esta ley. No eran ellos, tenía que ser el magistrado, tenía que ser el juez. Y es por eso que los fariseos malentendían la ley. Ellos fueron los que incrustaron esta parte en donde dice que los primeros textos que vimos, de aborrecer a tu enemigo. No fue Moisés el que insertó esta parte, sino que fueron los fariseos. En los tiempos de Jesús es por eso que les decía esto, que tenían que amar a sus enemigos, porque ellos habían torcido las escrituras, los fariseos. Y es por eso que Cristo les recalca esta cuestión. Bien. Ahora, eso pensaba la gente en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el precepto del Nuevo Testamento en lo que atañe al creyente perjudicado? ¿Cuál es el precepto del Nuevo Testamento? O sea, ¿qué dice nuestro Señor? Ya vimos lo que pensaba la ley en el Antiguo Testamento, lo que decía, hay varios textos ahí que te hablan que tenía que ser ojo por ojo y diente por diente. ¿Recuerdas cuando vino Jesús a hablarle a la gente, a predicar las buenas nuevas? Él dijo que él no vino a abrogar la ley. ¿Qué vino a hacer? Vino a cumplir la ley. Vino a cumplirla o sea, él no vino a quitar eso, pero quitó eso del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Mano por mano, pie por pie. Él vino a abolir eso. No en sí el espíritu de la ley. Aquí hay licenciados que nos pueden instruir, que nos pueden guiar cómo se debe de aplicar la ley. Entonces, amados, lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer es no aplicar esto, sino vino a aplicar la ley del amor. Vino a hacer cumplir el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es completamente diferente a lo que pensaba el Antiguo Testamento, ¿no es verdad? Bien, vamos adelante. Por lo tanto, si vemos a una persona que no conoce a Dios, una persona que no tiene temor de Dios, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a ser la persona que no conoce la Biblia y que actúa en su manera natural? ¿Va a ser qué?
irreverente y va a ser injusta a lo mejor con los tratos que tenga contigo, ¿no? A lo mejor te diga, ¿sabes qué? Quedamos en, si me prestas 5,000 pesos a un mes, pues dentro de un mes te los pago, ¿no? A lo mejor te dice eso, que va con mucha urgencia a pedirte dinero prestado, pero si esa persona le fue mal y no te pagó en el tiempo que él te dijo, y es una persona que no tiene temor de Dios, no te va a pagar, no lo va a hacer, porque no tiene temor de Dios, no conoce a Dios y por lo tanto no va a respetar el acuerdo que hicieron tú y él. ¿Y qué va a pasar? Te vas a sentir mal, ¿no? Porque no te pagó el dinero a tiempo. Eso es lo que va a suceder. Pero el deber del cristiano, ¿cuál va a ser el asunto? La persona que tiene temor de Dios, la persona que sí conoce la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Te lo leo. El deber del cristiano es perdonar la injuria recibida y no insistir en el castigo del delincuente más allá de lo que es necesario para el bien de la sociedad. Si un cristiano te pide un dinero prestado, tiene la obligación, tiene el deber de que si tú le prestas ese mismo dinero, va a hacer lo posible, va a hacer, no sé qué vaya a hacer, pero va a hacer hasta lo imposible por pagarte ese dinero en el tiempo, en la fecha que él quedó. Porque el cristiano debe de ser responsable. ¿Es así, amados? Debe de ser así. De lo contrario, estaría actuando igual que la persona que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, ¿no? Entonces, de la otra persona podemos esperar eso y más, pero de un cristiano no. De una persona que tiene temor de Dios no se puede esperar eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, Mateo 5, en el versículo 39 dice, Cristo nos enseña a no ser vengativos. Y dice, pero yo os digo, en el versículo 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No resistir a la mala persona que te hace algún mal, ¿verdad? No resistir a la mala persona que te hace algún mal. Se debe evitar el mal y no se debe devolver mal por mal. ¿Estará uno dispuesto a eso? Porque yo también estoy en un trabajo, ando por las calles y puedo sufrir algún agravio. ¿Pero se puede hacer esto, amados, poner la otra mejilla? ¿O a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice este texto? A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Realmente estamos dispuestos a sufrir esto? ¿Qué necesitamos para poner la otra mejilla si alguien nos trata mal, si alguien nos hace mal, si alguien nos hace un agravio, si alguien pisa nuestros derechos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? A lo mejor, pues mientras no pase nada, estamos bien. No cambia nuestra vida, pero si cambian nuestras circunstancias, ¿cómo vamos a actuar? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado cómo vas a actuar cuando tengas que poner la otra mejilla? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a responder? ¿Te has preguntado eso? Si no eres cristiano, si no te has rendido a Dios, yo no creo que pongas la otra mejilla. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a responder igual si te trata alguien con groserías?
Yo no creo que pongas la otra mejilla. Necesitamos algo sobrenatural, algo del cielo, algo que nos dé Dios, esa fortaleza, ese amor real en nuestro corazón para soportar y poner la otra mejilla. ¿Será verdad eso, amados? Entonces, ¿cuánto necesitamos a Dios? ¿Cuánto de verdad necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poner la otra mejilla cuando nos estén tratando mal, cuando alguien nos esté agraviando? Dice Romanos 12, versículo 17, mira lo que nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, y procurar lo bueno delante de todos los hombres. La palabra de Dios nos da la salida, nos da, el Señor nos pone la puerta para salir de todo eso, y nos dice que no le paguemos a nadie mal por mal. Porque si estamos aquí es porque estamos buscando a Dios, queremos ser cristianos, queremos demostrarlo, queremos realmente amar a nuestro prójimo. No lo hagamos solamente de palabra o solamente pues le demostremos amor cuando nos trata bien o cuando nos hablan de una manera pues como siempre queremos, ¿no? Amémoslo también cuando nos esté tratando mal, cuando nos haga algún agravio. Y dice: no paguéis a nadie mal por mal, y que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Poner la otra mejilla es decir, soportarlo con paciencia, no devolver el golpe ni enfurecernos por ello. Sí, no te debes poner la otra mejilla, pues es tolerar a la otra persona. Aunque muchas veces sientes que quieres apretarle el cuello, ¿verdad? Si tú sientes eso, si tú hay en tu corazón eso, el Señor Jesús dice que ya lo estás casi asesinando, porque Dios ve la intención del corazón. Entonces, cuando tú tienes un enemigo, y cómo quisieras que, como decían unos por ahí, que le cayera un rayo, cómo quisieras que eso sucediera o que pasara el tren sobre de él, ¿no? O sea, no, amados, no, es soportarlo con paciencia, es amarlo, es ahí donde tienes que poner la otra mejilla. A lo mejor tu esposo, tu mismo esposo te está maltratando, te está hablando ásperamente, o tu esposa. Ahí es donde entra la tolerancia, ahí es donde entra el amor, es donde realmente se prueba el corazón si Dios está contigo o no, si tú tienes a Dios ahí en tu corazón. Porque va a haber momentos, va a haber circunstancias en las cuales, queramos o no, vamos a pasar por esos momentos. A lo mejor tus propios amigos, tu propia familia te pueda meter en estos problemas, pero lee bien los textos, analízalos bien y te vas a dar cuenta que no debes de pagar a nadie mal por mal y que debes de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si tú realmente tienes un compromiso con Dios, si te has comprometido con el Señor de amarlo a Él y amar a tu prójimo, porque si no vas a actuar de una manera como cualquier persona que no conoce a Dios. Te lo digo con mucho respeto, amado. Va a suceder eso, porque no te vas a aguantar. Y no podemos echarle la culpa al carácter. Es que mi carácter es muy fuerte o mi carácter es así como que de enojo, ¿no? No se le puede echar la culpa a eso. Procuremos mejor estar bien y hacer lo que nuestro Dios nos dice. Eso es en cuanto a poner la otra mejilla. Si tus heridas, si realmente los agravios no son muy fuertes, si no implica que te hieran físicamente, ¿no? Pues ¿por qué no perdonar?
¿Por qué no pasar por alto el agravio? ¿Por qué no poner la otra mejilla? Si tú tienes que analizar bien si el agravio no fue muy grave en tu persona, pues bienaventurado serás si perdonas todo lo que te digan y pongas la otra mejilla. Amén. Bien, el versículo 40. ¿Qué es la pérdida de una túnica en tus bienes? Dice el versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Está dentro de lo posible el que los hombres malos que no tienen conciencia y no respeten juramentos, inventen una historia o falsifiquen los hechos para quitarte la túnica o tus cosas por la fuerza. El Señor Jesús te dice, déjale también la capa. A veces puedes sufrir el robo de tus bienes. A lo mejor, por ejemplo, los que tienen cuentas en el banco, a veces el mismo banco les retiene su dinero, ¿no? ¿Sí les ha pasado eso? Levanta tu mano si te ha pasado, ¿no? Bueno, a mí sí me ha pasado que 200, que 300 me los ha retenido el banco. Y pues de modo que voy a ir a pelearme ahí por 200 o 300 pesos. Pues mejor, digo, pues ya que Dios se los cobre, ¿no? O si alguien te roba, ¿no? Se metió a tu casa a robarte, pues no sé, a lo mejor algunas cosas que no tenían valor o que ya estaban viejas. Bueno, pues si vas a los juzgados a denunciar, pues todo eso requiere de mucho tiempo, una pérdida de tiempo, ¿no? De estar mucho tiempo ahí en los tribunales, en los juzgados. Te sale más barato volverte a comprar esa capa o esa cosa que te robaron que estar perdiendo el tiempo ahí. ¿No es así? ¿Cuántos problemas están los tribunales llenos, los juzgados llenos de problemas? ¿No es así, Lick? ¿Cómo están los juzgados? A ver, díganos algo. Sí. Sí. Ajá. ¿Cuántos años se llevó? Imagínense cuánto tiempo se llevó en todo eso. Le digo, aquí tenemos magistrados en este lugar que están escuchando y saben de esas cosas. Entonces, amado, el Señor quiere evitarte todos esos problemas, todos esos asuntos. Yo no sé mucho de leyes, pero tenemos aquí a algunos licenciados que sí saben en esas cuestiones. Entonces, amados, muchas veces te va a salir más barato el comprarte las cosas robadas que estar yéndote a los tribunales a pelearte ahí con las personas. ¿Sí les queda claro? Eclesiastés 5:8 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila a otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Qué nos quiere decir esto, la palabra? Pues que sobre todo esto Dios está viendo, ¿no? Y dice su palabra que mejor le dejemos la venganza a Él, ¿no? Porque donde quiera que vayamos vas a ver opresión de los pobres, ¿no? Opresión de los que no tienen a veces para defenderse. Y eso es lo que vamos a ver, y perversión del derecho, ¿no? Hay un salmo que habla, que dice que utilizan el trono bajo forma de ley, ¿no? O sea, utilizan su puesto, utilizan su forma de gobernar para que hacer de las leyes lo que ellos quieren, no lo que realmente hay. Entonces es importante que veamos esto, porque uno más alto está sobre ellos. Si hacen mal, si aplican mal la justicia,
entonces va a venir el juez de toda la tierra y los va a juzgar a ellos, amados. De eso debemos de estar seguros, porque nuestro Dios es el juez justo de esta tierra. ¿Así es, amados? Entonces, amados, pues no te preocupes. Si el precio de lo incautado, robado, no es importante, quizá te salga más barato volver a hacer la compra. Dice el versículo 41, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, dice el Señor Jesús, ve con él 2. ¿Cuánto vale una milla? ¿Cuánto equivale? ¿Alguien tiene el dato de cuánto equivale una milla en metros? ¿No? Son 1609.344 metros. Más te vale decir sí lo haré, pues así te evitarás una pelea. Mejor es servir al opresor que servir a tu propio orgullo y deseo de venganza. Entonces, amados, en los tiempos de Jesús, estuve leyendo los libros en la vida y los tiempos de Jesús, el Mesías, que era costumbre de los romanos, del pueblo opresor, que estaba en aquellos tiempos oprimiendo al pueblo judío, era costumbre de cualquier soldado romano pedirle a un judío que le llevara su carga o que lo ayudara a llevar sus cosas, una milla por lo menos, 1600 y fracción de metros tenía que llevar una carga, ¿no? De cualquier soldado romano que le pidiera a un judío que lo llevara, lo tenía que hacer. Y eso era lo que les causaba a los judíos, que estuvieran ahí todos reprimidos, no como querían, porque imagínate, después de que los estaban oprimiendo, todavía les pedían que llevaran sus cosas como esclavos, que se los llevaran más de una milla. Entonces viene Jesús y creían que Jesús los iba a defender de eso. Pero ¿qué les dice Jesús? Pues mira, si te pide que le lleves que lo ayudes una milla, pues ve con él 2. Chispas, ¿qué pensarían los judíos con esto que les dijo Jesús? Recuerden que Jesús vino como Mesías, vino a salvar al pueblo de sus pecados, no de la opresión romana. Y los judíos querían eso, querían que Cristo los liberara, lo veían como un caudillo, ¿verdad? Que tomara las armas y que se peleara con el pueblo romano, pero no era así, ese no era su objetivo. Y le dice, pues mira, si te quita la capa, te quita todo lo que, pues dale, déjale también todo lo que tienes y ayúdalo. Lleva su carga, sus cosas, no solamente una milla, sino ve con él 2. ¿Te imaginas el coraje que sentían los soldados, los judíos? ¿Te imaginas el enojo que sentía en su corazón? Y Cristo veía todo eso en las personas. Por eso los odiaban tanto. Por eso Cristo resalta y saca esta palabra. O sea, si quieres ser mi discípulo, tienes que quitarte esa amargura, ese enojo que traes en tu corazón por tus enemigos. Y tienes que amarlo. Tienes que ayudarlo. Porque esa es la única forma como podían ganarlos. No era combatiéndolos con las armas. ¿Sí les queda claro? ¿Sí me estoy explicando, amados? Por eso les dijo eso. Romanos 12, versículo 21, ¿qué nos dice? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces no solo debemos hacer mal a nuestro prójimo, sino que hemos de tratar de hacerle todo el bien que podamos. Has de estar dispuesto a dar y a darte dentro de tus posibilidades, sin privar a tu familia. Eso es lo que se debe de hacer. A tu enemigo, a aquella persona que lo ves mal, a aquella persona que te causa algún problema,
Eso es lo que te dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a la venganza. El fondo de todo esto es que el cristiano no debe de ser amigo de pleitos, amado. El cristiano nunca debe de ser amigo de estarse metiendo en pleitos. Si has leído Gálatas 5:19, que la persona que realmente quiere ser cristiana se debe de despojar de todos los enojos, pleitos, iras, contiendas y disensiones. Así dice, ¿verdad? Gálatas 5:19. No debe de haber esto en tu corazón si realmente tú quieres ser un verdadero hijo de Dios. Dice Hechos 20, versículo 35. Dice el apóstol Pablo, Hechos 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esas son las palabras que le dijo Pablo a aquellas personas que habían creído también en el Señor Jesucristo, así como tú esta mañana. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amado, pues también debes estar dispuesto a prestar. El prestar es a veces más efectivo que un regalo, pues no solo alivia la necesidad del momento, sino que estimula al beneficiario a ser previsor, laborioso y honesto. Es lo que dice la palabra de Dios. A veces, pues, si tú ves que una persona tiene necesidad y tú tienes con qué ayudarlo, tú tienes los medios, ¿verdad? Si va y te pide prestado, oye, pues préstame, pues no sé, unos 1,000 pesos, unos 500 pesos. Si los tienes, estás en tus posibilidades ayudarlo, pues qué bien, ¿no, amados? El pueblo judío por eso tiene dinero, porque ellos se prestan. Ellos se ayudaban. Tengo entendido que entre ellos habían creado una especie como de caja en donde al más necesitado le prestaban sin cobrarle intereses. ¿Sí, amados? Entonces entre los cristianos, entre los hermanos de la fe, pues debe de existir eso, debe de existir la ayuda. A veces los hermanos nos acercan también por falta de confianza, pero es necesario, a veces es importante que te quites ese orgullo también y que pues vayas a ver al hermano si te puede ayudar o te puede prestar algo, ¿no? Porque a veces hay mucha necesidad y yo te aseguro que sí, algo te va a ayudar con algo, amado. Eso es lo que debemos hacer porque estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesús con respecto a la venganza. Ahora vamos a ver conforme al amor a tu prójimo, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto de aborrecerás a tu enemigo es lo que te digo que insertaron los fariseos. Dice, pero los fariseos entendieron por prójimo solamente a quienes consideraban como amigos, y de ahí dedujeron lo que Dios nunca intentó decir, aborrecerás a tu enemigo. De esta forma tuvieron como enemigo a cualquiera que no les cayera bien y tomar ocasión del mandamiento para justificarse a sí mismos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Pero Cristo nos dice que amemos a nuestros enemigos. Es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato de
nuestro Señor Jesucristo, eso le decía a los judíos que tenían que amar a sus enemigos, a los romanos que los veían como sus acérrimos enemigos, los tenían que amar. Y olvídate, para un judío era una abominación, era una aberración lo que Cristo les estaba pidiendo, que tenían que amar a sus enemigos. Imagínate que tuvieran que amar a Mateo, que les cobraba impuestos. ¿Cómo veían a Mateo? Traidor. ¿Cómo lo iban a amar? Imagínate cuando Mateo llegó ahí con los discípulos, ¿cómo lo veían? Porque primero les cobraba impuestos, pues lo tuvieron que amar. Ese es el tipo de personas que nuestro Señor Jesús son, a los que salva, a los que perdona, a los que cambian realmente su forma de ser. Son a los que realmente nuestro Señor Jesús los limpia. O sea, de eso es lo que quiere nuestro Dios, limpiar tu corazón de toda esa maldad. Es lo que hizo con Mateo cuando le dijo, sígueme. Y dejó el de cobrar a sus conciudadanos, imagínate. Entonces a él, ¿cómo lo veía? ¿Cómo veían a los soldados romanos que los oprimían todos los días y les exigían más de lo que estaba permitido? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con respecto a los fariseos, dice nuestro Señor Jesucristo que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo la palabra? No podemos entrar al reino de los cielos. ¿Qué es nuestra justicia o cuál es tu justicia propia? ¿Cuál es la justicia propia de las personas? Sentirse buenos en su propia opinión. A lo mejor no matas, a lo mejor no robas, a lo mejor no le haces mal a nadie, a lo mejor no le tuerces la boca o le haces mal los gestos o le dices palabras feas. Y eres bueno en tu propia opinión, ¿no? En tu propio concepto, pero Dios ve los corazones, Dios conoce el corazón, Dios ve tus intenciones, Dios ve tus pensamientos. Y a Él no lo podemos engañar. ¿Sí estamos de acuerdo? Todo lo que tú pienses, lo que tú imagines, lo que tú hables, dice la palabra de Dios que de eso nos va a pedir cuentas nuestro Dios. ¿Sí está claro? Entonces, si nuestra justicia no fuera mayor que la de aquellas personas de los tiempos de Jesús, personas religiosas que eran irreprensibles ante la ley, sí, porque no los podías acusar de nada. Y dice nuestro Señor Jesús que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Vamos a ser reprobados. Entonces es importante hacer todo esto, amar a nuestros enemigos, orar por ellos. Tenemos que clamar a Dios por aquellos que nos hacen mal, que Dios tenga compasión de ellos, que Dios tenga misericordia de ellos, para que también puedan alcanzar esta oportunidad que Dios nos da de alcanzar el perdón de nuestros pecados. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que orar, amados, por ellos. Debemos tenerle compasión, no solamente saludarlos a veces y ponerles buena cara en el momento, pero por dentro a lo mejor estamos deseando que le suceda algo, le pase algo, ¿no? Imagínate qué pensará nuestro Dios. Romanos 5, versículos 6 y 8. Dice su palabra, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios cuando aún no habíamos conocido el Evangelio. Y no sé si todavía aquí en este lugar haya enemigos de Dios que aún no se han arrepentido, que aún no se han humillado. Y ser un enemigo de Dios, amado, es terrible. Si tú lees el Salmo 7:11, ahí te vas a dar cuenta cómo ve Dios a sus enemigos. Entonces es importante que reflexiones sobre esta palabra, que cuando aún nosotros éramos enemigos, Cristo murió por nuestros pecados. Éramos enemigos, no teníamos ninguna oportunidad. Sin embargo, Cristo nos amó de tal manera y nos sigue amando. Y aún quiere darte otra oportunidad para que tú puedas alcanzar el perdón de tus pecados. Él está dispuesto, Él está esperando que tú pongas tu voluntad a sus pies. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces debemos de orar, debemos de hacerles bien a nuestros enemigos. Debemos de hacerlo en hechos y en verdad. Romanos 12, versículo 20. Con respecto a tu enemigo, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Darle de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué vas a hacer? Vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Si hay alguien con el cual no te lleves bien, con alguna persona, con algún familiar, no te llevas bien y quieres, piensas en tu corazón que le suceda algo, o que a lo mejor hasta le pides a Dios que le pase algo, o que le haga algo, amado, debes de tener mucho cuidado con estar pensando estas cosas. Porque acuérdate que Dios es fuego consumidor. Y Él es Dios, amado. Y te dice que se debe de hacer esto a tu enemigo, que si tuviera hambre, tienes que darle de comer, si tuviera sed, tienes que darle de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, amado, si tú quieres ser realmente un hijo de Dios y quieres demostrarlo, quieres ser discípulo de Cristo, tienes que demostrarlo con hechos, amándolo en hechos y en verdad a tu enemigo. Si es así, si tienes algo contra una persona, si tienes algo contra tu propia familia, con tu esposo, tu esposa, porque a lo mejor te pidió algo, te exigió algo, no con las palabras adecuadas, lo hizo a lo mejor de una manera áspera, es necesario, amado, que te humilles delante de Dios y clames por esa persona. Le pidas a Dios que ores, dice la palabra de Dios. No que tengas malos pensamientos con ella, sino que le hagas un bien, que ores por ella. Y si tiene necesidad, que lo ayudes. Y si te pide que lo ayudes, amado, a hacer algo, por eso es necesario que te des, que nos demos para ayudar a nuestro prójimo. Eso porque ahí estaremos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, amados. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, bendito sea Dios. Ojalá y nuestro Dios lo vea, que podamos demostrar a nuestro Dios que así es. Dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Podemos copiar una mejor actitud, podemos tener una mejor copia por la cual guiar nuestra vida.
por la cual podamos imitar a esa persona. Podemos imitar, a lo mejor queremos imitar a algunas personas que vemos, pero no, debemos de imitar a nuestro Dios, seguir los pasos, seguir las pisadas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó, que vino a esta tierra y nos mostró cómo se debe de amar a nuestros enemigos. Cuando el Señor estaba siendo azotado, estaba siendo, tú sabes todo lo que le hicieron, estaba siendo escupido, ¿qué dijo de sus enemigos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tuvo pensamientos de mal para con ellos? ¿Se amargó contra ellos? ¿Pensó hacerles algún mal muy fuerte para destruirlos? Jamás pensó eso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Aún aquel que le puso la corona de espinas, aquel que lo escupió, aquel soldado que le dio los azotes, ¿no? Que le abrió la carne de la espalda con aquellos, con aquel látigo, ¿no? Se amargó contra él. No lo hizo nuestro Señor Jesús. Entonces sigamos su ejemplo, sigamos sus pisadas de Él, porque realmente Él nos puso ejemplo de cómo debemos de amar a nuestro enemigo. No tomemos la justicia en nuestras manos, queriendo hacer mal a otros. ¿Cómo nos vería nuestro Dios? Y aún siendo cristianos, ¿cómo nos vería nuestro Dios? El cristiano no debe de actuar de esa manera. El sol y la lluvia son grandes bendiciones para toda la humanidad y provienen de Dios, quien las derrama sin discriminación a buenos y malos, a justos e injustos con gran generosidad. Nuestro Dios hace llover, ¿no? Llueve para todos. A Él no le importa. Él no ve. Él hace salir su sol para buenos y malos, para justos e injustos, aun aunque sean sus enemigos, aun aquellas personas que no crean en Él, que no crean en su palabra, que no crean en su salvación, que no crean en su Hijo. Viene la bendición. Aún a algunos los bendice hasta abundantemente. Les da todo lo necesario. Todo lo que nuestro Dios hace es siempre hacerles un bien. Siempre les da a manos llenas, amados. Aunque no se acuerden de Él. Aunque no se preocupen por su alma. Dios de todos modos los bendice abundantemente. ¿No es así, amados? Así es nuestro Dios. Porque de tal manera amó al mundo. Imagínate, Dios lo que más amaba a su Hijo. Y aún siendo enemigos, aún ni lo buscábamos, ni nos acordábamos de Él. Y Él nos amó. Él te bendijo con un trabajo, con unos hijos, con una casa, con una carrera. Porque le dio la oportunidad a tus papás de tener lo necesario para pagar tus estudios. Y le has agradecido a Dios, al menos la comida, el vestido, la casa, el trabajo que Dios te ha dado, aunque no te acuerdes de Él, amado. Y Él no te está reprochando nada. Él no te reprocha, no te dice, ¿por qué no diste las gracias al menos hoy? Porque te dio vida otra vez. Él no te reprocha nada de eso, porque Él es bueno con nosotros. Dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Dice el 46, versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y el 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hacer el bien, por tanto, a quienes se portan bien con nosotros, es una cualidad común de los seres humanos. Cualquier persona que no conoce a Dios le hace un bien a otro, ¿no? Yo conozco personas que son monachonas. Conozco un amigo ahí en el trabajo que sin pedirle, sin decirle nada, todos los días lleva pan para que tomemos café, por ejemplo. Es un amigo, o sea, no, yo les traigo pan, a veces lleva gelatina, lleva lo que se le ocurra lleva este amigo. Hace bien y no conoce a Dios. No tiene temor de Dios, siempre te está hablando de sus cosas que hace y siempre nos procura hacernos bien. O sea, a veces naturalmente a la gente le sale eso, ayudar, ¿no? Entonces los creyentes, ¿cómo deben de ser? Yo te pregunto, ¿debemos estar así sin ayudar a los demás? Sin mostrarle que amamos a Dios, que conocemos a Dios y que debemos de amarlos más que lo que hacen ellos. Yo te pregunto, si lo estás haciendo, ¿te preocupas por hacerlo? ¿Quieres, está en tu corazón, está en tu pensamiento hacer eso? Porque Dios nos pide eso. Hacer bien, no solamente si conoces a Dios o no. Digo, naturalmente hay gente que lo hace. O sea, no porque también lo sientas como una obligación, ¿no? Algo forzado, sino que debe de ser de manera natural en tu corazón, amar a tu prójimo. Siempre buscar un bien mayor para él. Eso es lo que nos pide nuestro Dios. Porque si amamos a los que nos aman, dice la palabra, pues ¿qué recompensa vamos a tener? No vamos a tener ninguna recompensa, ¿no? Y si saludamos solamente y les sonreímos a los que nos tratan bien, a los que nos saludan bien y todo eso, pues ¿qué hacemos de más? Sí, todo el mundo lo hace. Entonces hemos de amar a nuestros enemigos para así superarlos, pues ser cristiano es algo más que humanidad. ¿Queda claro, amados? Si tú amas a tu familia y amas a tus conocidos, amas a tus hermanos, no estamos haciendo nada de más. Si saludas bien a las personas y todo eso, pues es nuestro deber. Sí. Sí. Ahí está. Amados, debemos de amar a nuestros enemigos y ponerlo en práctica, no solamente llevarnos el conocimiento en la mente, ¿no? No solamente a lo mejor lo apuntaste ahí en tu cuaderno y después dejas tu cuaderno olvidado ahí en el librero, en algún lugar, y al rato te peleas con la persona, te peleas con tu prójimo, te peleas con tu esposa o le gritas a tus hijos o te peleas con tus hijos y todo eso. Es hacerlo, amado. No ver con malos ojos a las personas que te rodean. Sean como sean, debemos de amarlos. Debemos de darles amor. ¿Qué es lo que necesita este mundo? Necesita amor, ¿no? Necesita amor, amados, este mundo. Y dice el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A mucha gente yo le he dicho que nuestro Dios nos pide esa perfección. Y dicen las personas que perfecto solamente Dios, que en este mundo nadie puede ser perfecto.
¿Ustedes qué opinan de eso? Es perfectible, dice el licenciado. Entonces, esa perfección no la vas a adquirir de la noche a la mañana, ¿verdad? Tienes que ir creciendo. Es como la santidad. La santidad no la adquieres también de un día para otro. La santidad va creciendo, conforme vas madurando, conforme vas teniendo comunión con Dios, vas practicando la santidad. Es así, Saúl. Entonces la perfección es lo mismo. Entre más estés con Dios, entre más tengas comunión con nuestro Señor, ¿cómo va a ser tu carácter? Más parecido a Él. Ahí están. ¿Sí, Marco? El amor a los enemigos. Ser perfecto en tu manera de pensar, en tu manera de ser, con respecto al amor que debes de tener en tu corazón para amar a los que no quieres. Es amar a los que no quieres, es el asunto. Ese es el punto. Porque si amas a los que quieres, pues bueno, no hay ningún mérito. Pero tienes que amar a los que no quieres, a los que te caen mal. Ese es el punto principal de esto. Tienes que amar a los que no, a los que te chocan. ¿Sí? Tienes que amarlos, aunque te caigan mal, aunque te sientes híjole, ya volvió a empezar ¿no? Y ahí viene otra vez. Tienes que amarlo, amado. A esos son a los que tienes que amar. Porque pues, si amas a los que te tratan bien, ahí no hay ningún mérito. Es a los que no quieres, a los que te cuesta, a los que sientes que no vas a poder. Es donde tienes que pedirle a Dios que realmente te ayude en ese punto. Amar a los que no quieres, a los que te cuesta. ¿Sí? Eso es lo que tienes que hacer. Es lo que te pide Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Hay que copiar esto, amados. Hay que copiar el carácter de nuestro Dios. Hay que copiar esa forma que tiene nuestro Dios para amarnos a nosotros como enemigos. ¿Sí? Porque pues sí es cierto, Dios está contento con los ángeles que están ahí en su presencia, ¿no? Y los ama y todo eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, nos muestra su amor, o sea, nosotros que somos pecadores, que somos personas que cada día estamos pensando mal contra nuestro prójimo y queremos hacerle un mal. Nuestro Dios, aún con todo eso, pasa por alto nuestros terribles pensamientos que tenemos en el día, ¿o no? ¿Cuántas cosas malas se piensan en el día? ¿Te has puesto a hacer cuentas? ¿Cuántos pensamientos tiene que pasar por alto nuestro Dios? Son muchos. Y pasa por alto nuestro Dios. Y no nos mata, no nos destruye. Porque ahí te está demostrando que siendo enemigos, Él nos ama. Entonces el deber de todo cristiano aspirar a la perfección, debe aspirar a esto, a la perfección en la gracia y en la santidad, y en particular con respecto al amor que se ha de tener a los enemigos, con respecto a este texto. Perfeccionar tu manera de pensar y de ser a los que no quieres. Eso es a lo que debes de amar. Lucas 6, versículo 36.
nos dice también que seamos misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso. Hay que tener esto, hay que buscarlo, es parte de la perfección. A Abraham se lo pidió, nuestro Dios le pidió a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Daniel, capítulo 9, en el versículo 9, nos dice también que de Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Pásale, Rodrigo. Por lo tanto, amados, pues Dios nos pide esto. Si a ti te cuesta amar realmente a los que te caen mal, pues es necesario que le pidas ayuda a Dios. Es necesario que tú primero te humilles ante Él, ante nuestro Padre, y le pidas perdón primeramente, porque dice su palabra, ya la has leído, ya la has escuchado varias veces, de que tienes que amar a tus enemigos. Y tus enemigos, como tú lo quieras ver, van a ser a todas aquellas personas que te cuesta amarlos y que los tienes a tu alrededor. La palabra de Dios te dice que a ellos son a los que tienes que amar. No a los que te tratan bien, no a los que te sonríen bonito, no a los que te hacen un bien, sino tienes que amar a aquellos que sabes que no puedes hacerlo. Ahí es donde te tienes que esforzar. Ahí es donde le tienes que pedir a Dios que te ayude con todo tu corazón, que Él derrame amor en tu corazón para que puedas amarlos, porque no puedes dar lo que no tienes en el corazón, y solamente nuestro Dios es el que puede derramar esa bendición. La venganza que Dios ejecuta siempre es en equidad y justicia para las dos partes, tanto a las víctimas como a los victimarios. Por lo tanto, Dios nos pide no alegrarnos de nuestros enemigos cuando hay retribución de parte de Dios, lo cual es llamado a la humildad con temor. Dice Proverbios 24 en el versículo 17 y 18: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Amados, si tienes enemigos, déjale a Dios que Él sea el que haga la obra, y no tomes la justicia en tus manos. Dios es el único juez de toda la tierra, y Él sabe qué va a hacer con tu enemigo. Pero cuando veas también a tu enemigo caído, no te ríes de él, no te alegres, amado, porque mira lo que dice el proverbio: no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Como decía el licenciado Alfredo, que vieron a Fidel Herrera en silla de ruedas y que le gritaron. ¿Qué le gritaron, Señor? Sí. Entonces, amados, sería bueno que el día de hoy, si tienes enemigos, si traes algo contra tu prójimo, ¿qué dice la palabra de Dios? Deja tu ofrenda. ¿Dónde lo debes de dejar, amado? Y ve y reconcíliate con tu amigo, ¿no? Con tu enemigo. No vaya a ser que los magistrados te lleven a la cárcel, ¿no?
te lleven a los tribunales. Y si queremos que Dios perdone nuestros pecados, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que perdonar también, amados. Perdonar a los que nos ultrajan, a los que nos tratan mal, amados. Sed vosotros perfectos, dice la Biblia, como vuestro Padre. Escuchamos este canto, amados. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Aún hay tiempo, amado, para que reflexiones en tu vida, que lo más importante hoy, que es día de elecciones, es que elijas tener este corazón, amado, para Dios, que estemos bien delante de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, amado, tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar.
conocí el amor, para dar amor, conocí la verdad, para dar verdad, conocí el perdón, para En la Biblia nos habla de dos personajes. No sé si te acuerdas del rey Saúl y del rey David. Cómo Saúl odiaba y envidiaba a David cuando David todavía no era rey. Y cuántas veces lo quiso matar. Hasta lo invitaba a su casa. Cuánta envidia le tenía, cuánto rencor, cuánto odio. Y tú sabes cuál era la actitud de David para con ese hombre. Nunca quiso hacerle nada, aunque sus soldados lo incitaban. Por ejemplo, cuando estaba en la cueva, que llegó Saúl ahí, se metió solo a hacer sus necesidades, y ahí adentro de esa cueva estaba David. Y le decían sus soldados: mátalo, aquí es el momento, está solo. ¿Y qué contestó David? Nunca halló tal haga que el ungido de Jehová le quite la vida. Decía David: no voy a ser yo el que lo va a privar de la vida, no voy a ser yo el que voy a ejecutar venganza sobre él. Tenemos ahí un ejemplo de cómo David actuaba en contra de su enemigo, porque era un enemigo que realmente lo quería matar, quería hacerle un daño, porque Saúl sabía que ese hombre tenía a Dios, amados. Sabemos que David fue conforme al corazón de Dios y nunca le hizo nada a Saúl. Le decía: y mira, padre mío, aquí tengo el pedazo de tela de tu vestido, te pude haber matado, pude haberte quitado la vida, pero no lo hice. Y se inclinaba ante él en respeto, porque David sabía que David era el ungido de Dios, pero era su enemigo. Pero no lo veía David como su enemigo, lo respetó. Y aun cuando murió Saúl, David no se alegró, no le dio gusto porque había muerto su enemigo. ¿Qué fue lo que hizo David? Cuando Saúl murió, cuando supo que los filisteos derrotaron al pueblo de Israel en esos tiempos, David lo endechó, bien ahí escrito en la palabra de Dios, en 2 de Samuel, amado. Tú puedes leer toda la historia ahí de lo que hizo David a Saúl. Jamás tuvo un pensamiento de mal contra su más grande enemigo. Jamás le quiso hacer un daño. Jamás tuvo malos pensamientos para con él. Y Dios quiere también que tengamos ese corazón, amados. Así como David realmente demostró que amaba a Saúl, que amaba a su enemigo. ¿Cuántas veces Saúl le aventaba la lanza para matarlo? Y nunca le hizo nada a David, lo amó, le sirvió. Dios quiere que tengamos ese corazón, amado. Dios quiere que tengas esa misma actitud para con los que no quieres. Dios anhela que tengas ese corazón. Dios desea de verdad que tengas estos pensamientos de bien y no de mal, porque Dios no tiene pensamientos de mal para contigo, sino siempre son pensamientos de bien, lo que dice su palabra. Por eso este canto, por la gracia de Dios, es que estamos hoy aquí.
su amor, por la gracia de Dios. Tengo su paz, por la gracia de Dios. Tengo perdón, por la gracia de Dios. Soy lo que soy, por la gracia de Dios. Tengo su amor, por la gracia de Dios. Tengo su paz, por la gracia de Dios. Tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Conocí a Jesús, conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Gracias, Señor. Gracias por esa gracia inmerecida que has derramado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por llenar nuestro corazón de amor, Señor, porque nosotros no te buscábamos, no te amábamos, Señor, pero tú nos buscaste primero, Señor, y es por eso que estamos aquí, Señor. Gracias por esa misericordia tan grande que tuviste con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros enemigos, Señor. Ayúdanos a amar a los que no queremos, Señor. Padre, porque yo también me incluyo, Señor. Ayúdanos, Señor. Derrama mucho amor en nuestro corazón para hacerlo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, el que nos amó, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor. Porque aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Gracias. Gracias por ese amor, Señor. Porque no nos pagaste conforme a nuestra maldad, conforme a nuestro pecado, Señor, sino que tuviste paciencia, Señor, y aún la sigues teniendo, Padre. Gracias. Muchas gracias por tu amor, Señor. Te alabamos, Padre. Te adoramos, Señor. Amén. Gracias, Señor. La gloria es para ti, Señor. Que Dios los bendiga mucho, amados. Queremos invitarle nuevamente al próximo ciclo que se va a iniciar el próximo domingo. Es sobre los enemigos del cristiano. No sé si tengas las diapositivas, hermano. ¿Sí? Los enemigos del cristiano que se van a impartir el siguiente domingo. Y el primer tema se llama
¿por qué tanta tentación? El segundo tema, los deseos de la carne, el mundo, el diablo, la renovación de la mente. Esos son los temas que se van a estar impartiendo, que se llaman los enemigos del cristiano. Los enemigos, a lo mejor tengas enemigos de los que hablamos ahorita, pero no te has puesto a pensar realmente cuáles son tus enemigos, con los cuales tiene que batallar tu alma todos los días. Y aquí están los temas en los cuales se va a estar hablando de cómo, por ejemplo, no hemos hablado del diablo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias del diablo que usa para engañarte, ¿no? Para llevarte por donde él quiere, ¿no? Para conducirte con sus artimañas. Y qué terrible es cuando no conoces a tu enemigo, no sabes por dónde atacar, no sabes cómo esconderte de él, ¿no? Por ejemplo, lo que son los deseos de la carne, pues cuántos batallamos con los deseos, ¿no? Hay tentaciones y todos los días. Entonces, con esos deseos tiene que batallar el cristiano todos los días de su vida hasta que llegue a la altura del varón perfecto, dice la palabra. Ahí están los temas. El mundo, por ejemplo, ¿qué te ofrece este mundo, no? El mundo no quiere que tú conozcas a Dios, el mundo no quiere que tú seas salvo. Y por eso hay muchas distracciones. Y por eso dice el primer tema, ¿por qué tanta tentación, no? Hay muchísimo, todos los días está siendo bombardeado para que no busques a Dios, para que no estés con Dios, para que no leas su palabra. Eso es lo que te ofrece, ¿no? El mundo. Y el diablo, pues como te decía, si no lo conoces, no sabes cómo te va a atacar. Cuando no conoces un enemigo, no sabes por dónde va a actuar. Y viene al final la renovación de la mente. Dios quiere que renovemos nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestra mente, para que tengamos la mente de nuestro Dios, la mente de Cristo. Es lo que desea nuestro Dios. Estos son los temas que se van a estar tratando en el siguiente ciclo. Entonces están cordialmente invitados. El próximo domingo inviten a las personas. Ahí están los temas que se van a estar tratando posteriormente. Que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes, que Dios los ayude a lo largo de esta semana. Son nuestros deseos y nuestras oraciones por ustedes, que sean llenos de Dios, del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos. La reunión está terminada.